Cada voz importa, cada conversación nos acerca. Conexión BAF. Bienvenidos y bienvenidas al segundo episodio de Conexión BAF. Les saluda Mauricio Olivera. Este es un espacio de diálogo donde compartimos experiencias, inquietudes y soluciones conjuntas para fortalecer nuestra cultura de servicio en la Vicerrectoría Administrativa y Financiera. En este episodio vamos a hablar de una metodología que implementamos recientemente, la metodología de presupuesto base cero. En un momento de transformación tan grande como el que está viviendo la universidad, es necesario repensar el uso de los recursos, hacerlo de manera más eficiente. Por eso, desde hace 2 años, nos sentamos a repensar el proceso presupuestal y nos movimos hacia una presupuestación base cero que nos invita a revisar cada uno de los rubros del presupuesto y cada uno de los pesos que nos gastamos en esos rubros para decidir qué es lo más relevante, pero también qué podemos sacrificar. Esto permitió que el año pasado tuviéramos unos resultados excepcionales. Llegamos a un EBITDA de 10,5% como porcentaje de los ingresos, a un excedente operacional de 6,4%. Es decir, unos resultados que no se veían desde hace por lo menos 10 años. Para hablar de este tema tenemos 3 grandes invitados. Por un lado está Catalina Bernal, directora financiera de la universidad, y 2 secretarios generales, Andrés García, secretario general de la Facultad de Ciencias, e Isabel Cristina Jaramillo, secretaria general de la Escuela de Gobierno. Bienvenidas y bienvenido, Andrés. Gracias, vice. Gracias, vice. Cata, empecemos por lo fundamental. ¿Qué es la presupuestación base cero y cómo se hizo esa transición desde una presupuestación incremental a la base cero? Gracias, Mauricio. Sí, nosotros veníamos haciendo el presupuesto de forma incremental. Entonces lo que hacía la universidad es que tomaba la base de un año y subía el IPC los gastos, y eso era una inercia que cuando empezamos a ver las proyecciones de largo plazo de la universidad, eso nos iba a llevar a un escenario que no era el más alentador para la universidad. A raíz de esto es que empezamos a buscar metodologías de presupuestación y aparece la gran metodología de presupuesto base cero, que es de la que venimos a hablar hoy. ¿A qué nos invitaba esta metodología? Esta metodología nos invitaba a repensar los gastos, a que cada dueño y cada facultad revisara en qué estaba invirtiendo sus recursos y tomara decisiones donde hubiese gastos que de pronto no estaban ya agregando el valor que ellos necesitaban y podían dedicarlos a otro tipo de iniciativas. Es importante decir que cuando vamos y salimos a otras universidades, por ejemplo la Universidad Católica de Chile, encontramos que esta metodología la usan allá hace varios años y vemos que tiene una gran bondad, y es que permite a las unidades cierta flexibilidad en la gestión de sus recursos, llevando a la universidad a un resultado ya como conjunto maravilloso, tal como lo describiste al inicio. Muchas gracias, Cata, y de acuerdo, era casi que una transformación cultural. Era una transición de un presupuesto incremental donde las facultades recibían los recursos, un monto fijo grande que crecía con algún indicador, pero que había llevado a la universidad a que el gasto creciera casi 3 veces por encima de los ingresos. Tal cual. Pero como era una transformación cultural, creo yo que no fue una transformación fácil. Por eso quisiera preguntarle, tal vez primero a Isa y después a Andrés, ¿cómo vivieron esa transición en sus facultades, en la Escuela de Gobierno, en la Facultad de Ciencias? ¿Y qué fueron los retos que encontraron ustedes? Bueno, Mauricio, fue una transición que lo vimos como una oportunidad, porque ya desde hacía un año antes estábamos pensando cómo optimizar los recursos en la escuela, y fue una oportunidad de parar y revisar los costos, de proyectarnos hacia dónde queríamos ir y de poder hacer una mejor planeación de nuestros recursos. Entonces, el poder hacer un presupuesto desde la cartelera real que se va a aplicar, el poder revisar suscripciones a las que teníamos, a las que ni usábamos y no sabíamos que ni teníamos, el optimizar los costos y gastos para poderlo invertir en algo que sí requería la escuela, como era la ampliación del edificio. Nos permitió como dar otra mirada y revisar realmente cómo estaban los programas, porque antes todo estaba en una gran bolsa y uno no sabía si eran las maestrías o era el pregrado el que estaba mal, y el poder separar eso nos permitió hacer correctivos necesarios a tiempo. Qué bien, Isa, muchas gracias. Y de hecho no sé si es una chiva o puedo darla, pero en julio estará ese nuevo edificio de la escuela.
Así es. Andrés, ¿y cómo se vivió en la Facultad de Ciencias? ¿Qué tan fácil fue la transición y cuáles fueron los retos que encontró? No, o sea, todos los cambios implican oportunidades. Fue un cambio duro, de hecho, claro que sí, porque de entrada no fue el primer cambio. Antes de que tuviéramos el reto de presupuesto base cero, el modelo del cálculo del pregrado cambió, y cambió para decirnos las verdades, y decirnos las verdades de con cuánto contaba la universidad y no empezar a repartir una torta que no existía. Y yo creo que eso nos preparó un poco para lo que venía, que era la presupuestación base cero, pero eso sí nos permitió un poco, como decía Isa, como parar, hacer una pausa de venga, hacia dónde debemos ir, cuál es la estrategia, y cómo ese presupuesto nos le habla a la estrategia. Es decir, al final la estrategia se pone en el presupuesto para poder ejecutarlo. Y yo creo que eso fue una oportunidad para repensarlo, pero también fue una oportunidad para tener conversaciones difíciles. De venga, ¿para dónde vamos? ¿Qué queremos hacer? Y eso nos llevó a tener esas conversaciones en las que tuvimos la oportunidad de repensarnos como facultad y de llevar esto a una senda buena. Nosotros veníamos de unas pérdidas también, de un déficit, y podemos decir ahora con tranquilidad que estamos con un superávit que nos permite planear a largo plazo. Gracias, Andrés. Y de acuerdo, desde mi punto de vista, el mensaje que dábamos de la vicerrectoría a las facultades era, desde la vicerrectoría seríamos irresponsables si permitiéramos gastar más, porque es insostenible, como lo dijo Catalina, pero seríamos irrespetuosos si les dijéramos cómo gastar. Pero lo que eso hizo fue pasar la responsabilidad de la gerencia a las facultades y sobre todo a ustedes, los secretarios generales. Así que muchas gracias por ese esfuerzo. A ustedes por la confianza, claro que sí. Uno de los grandes papeles de la Vicerrectoría Administrativa y Financiera es prestar servicios a la comunidad y especialmente a las facultades, a la academia. Por eso, esta transición implicó buscar un nuevo relacionamiento, una forma de relacionarnos diferente con las facultades. ¿Cómo fue este cambio, Catalina? Bueno, teníamos que cambiar la forma de hacer el presupuesto. Eso significaba tocar la plata de las facultades. Entonces, en ese momento, recuerdo que hablamos y dijimos, ahí tiene que haber más actores. Esto no puede ser un tema solamente financiero. Entonces, invitamos a esa mesa a planeación y a gestión humana. Y fue un equipo maravilloso porque entonces cuando las facultades iban a presentarnos su presupuesto o nosotros les dábamos las reglas del juego y los parámetros, pues veían una mesa donde tenían todos los indicadores que les iban a permitir tomar estas decisiones difíciles que tenían que dar. Entonces yo creo que eso fue clave porque eso se basó en conversaciones difíciles, como lo dijo Andrés ahora, pero no solamente en eso, les dimos herramientas. Sabían que no iban a estar solos, que ahí estaba Karina y estaban las personas de planeación para ayudarles a llevar a cabo esos cambios que eran tan importantes para poder acompañar este presupuesto base cero. Entonces, yo creo que eso fue clave en esa transición, partiendo de una confianza importante en el equipo. De acuerdo, Gata. Una de las cuestiones creo más importantes era cifras abiertas, transparencia, Así confianza y apoyo con las facultades. E insisto nuevamente, apoyo con los secretarios generales que tenían que jugar un papel muy difícil en esta transformación. Andrés, ¿cómo lo vieron desde la Facultad de Ciencias? Lo que nos permite a nosotros empezar a presupuestar con base en una estrategia es como repensarnos, oiga, hacia dónde vamos. Y un poco retomando las palabras de Catalina, esa generación de confianza parte de dar cuenta de. Entonces, cuando la administración central y empieza a dar cuenta de hacia dónde va, qué hace con los recursos, cuál es la estrategia y hacia dónde están dirigiéndose, pues le da la confianza desde las facultades de, venga, creamos, abrimos, descontamos también nosotros y nos permite sentarnos a pensar hacia dónde va mi facultad. Y esa repensada de hacia dónde va mi facultad, pues se dirige, se deriva en hacia dónde voy a dirigir los presupuestos y qué tengo que hacer para lograrlo. Definir esos qués para que con esos qués definimos después los cómo. Y parte de esos cómo es qué recursos vamos a requerir para eso y cómo los vamos a lograr. Estrategias en diversificación de recursos con EDCO, estrategias en servicios, por ejemplo, estrategias de
scouting, como hablábamos hace un rato con Isa, ahí debemos mirar qué vamos a hacer para conseguir esos recursos. Y eso yo creo que es lo que nos permitió como facultad, pues, insisto, repensarnos qué queremos hacer. Y eso nos ayudó mucho. Gracias, Andrés. Y de hecho, para que todos lo tengan en cuenta, el año pasado todas las facultades, todas, cumplieron con el techo presupuestal, que era una cuestión, yo creo que había casi que un mito urbano en que decía que las facultades, había algunas, perdón, que no cumplían. Todas cumplieron y esto fue un gran trabajo. Gracias a ustedes también. ¿Cómo fue en la escuela, Isa? En la escuela fue un trabajo de confianza, de decirles, venga, trabajemos en equipo, miremos las cifras y cómo podemos llegar a esas cifras, de decirle a los profesores, no los voy a ver solamente en lo académico, no los vamos a medir en lo académico, sino integralmente, cómo aportamos todos a hacer una gran bolsa, porque pues a algunos les gusta mucho el tema de investigación, el otro lo académico y cómo llegamos a ese equilibrio. Pero también creo que fue muy importante el repensar el equipo. Cómo nosotros teníamos un equipo para unas necesidades que de pronto las cargas estaban muy bajitas, volvernos a organizar, eso nos llegó a optimizar el recurso humano y hoy a funcionar lastimosamente con menos personas, pero mucho más eficiente y mejorando el servicio y de manera transparente. O sea, la construcción fue conjunta. Gracias, Isa, y de acuerdo, pusiste un concepto muy importante, la eficiencia en el uso de los recursos, que es muy importante para el uso de los recursos de la universidad en esta transformación. Muchas gracias. Hasta ahora hemos hablado del presupuesto cero como una herramienta financiera, sostenibilidad financiera. Sin embargo, hay un concepto más amplio, que es la triple sostenibilidad. La triple sostenibilidad incluye lo financiero o económico, pero también la sostenibilidad ambiental y la sostenibilidad social. Catalina, cuéntanos cómo el presupuesto base cero puede impactar la triple sostenibilidad. Claro que sí, Mauricio. Como bien lo dices, el presupuesto base cero nos lleva a una sostenibilidad financiera, ya lo estamos empezando a ver y estamos seguros de que esto nos va a llevar en largo plazo a que la universidad tenga un ambiente financiero mucho más sano. Pero, ¿por qué es tan importante alcanzar esto? Porque la sostenibilidad social va a poderse beneficiar en términos, por ejemplo, de apoyar nuestro programa de Quiero Estudiar o hacer más apoyos en FOPRE a los estudiantes. Vamos a poder apoyar esa diversidad que la universidad quiere lograr, pero si no hay una sostenibilidad financiera, eso es imposible. Entonces, para eso son los recursos que vemos que la sostenibilidad financiera nos va a dar. Y desde el punto de vista ambiental, pues para nadie es un secreto que hacer inversiones que sean ambientalmente sostenibles, pues requieren unos recursos adicionales. Si no tenemos la sostenibilidad financiera andando, pues no estaríamos en capacidad de hacer esas inversiones. Por lo tanto, ahí es donde uno ve cómo todas entre sí se están ayudando y se están complementando. Gracias, Cata. Y para Isa y Andrés, una pregunta general, y es, cuéntenos, por favor, de las buenas prácticas en términos de la triple sostenibilidad que han ocurrido en la escuela y en la Facultad de Ciencias. Tal vez empecemos por Isa. Bueno, en la escuela creo que una buena práctica fue el aceptar de medirnos a todos de manera integral, administrativos y profesores, en qué aportamos y cómo lo estamos haciendo, y para que sea equilibrada, siempre se vea ese equilibrio. Y creo que otra buena práctica que se hizo fue el poder anticiparnos a las dificultades y optimizar el presupuesto para hacer apuestas estratégicas como tal. Y todo a través del trabajo en equipo y transparente, involucrándoles, mostrándoles las cifras, diciéndoles así se construyó el presupuesto para que ellos crean de no les estamos quitando algo porque sí, sino porque hay un sentido. Sí, no, y además esa planeación financiera permitió que pudiéramos como dirigir recursos perdón la redundancia, a lo estratégico, que es lo importante. Por ejemplo, tenemos un buen ejemplo, nosotros, unas inversiones que necesitábamos muy grandes en unas cabinas de extracción en el departamento de química que son del servicio para nuestros estudiantes, unas cabinas caras, y ahí logramos movilizar unos recursos y nos sentamos con Catalina, con el vicerrector, a revisar. Oiga, nosotros tenemos una plata que podemos dirigir a esta inversión, pero necesitamos que ustedes nos apoyen con eso, con el resto, y logramos una negociación para poder adquirirlas. Pudimos adquirirlas y creo que eso fue un trabajo en equipo que
que nos ayudó muchísimo en ese reemplazo. Otra cosa que nos está permitiendo, y un poco yéndonos a la sostenibilidad de lo social, es que estamos estratégicamente dirigiendo unos recursos a crear unos fondos patrimoniales para nuestros estudiantes. Oiga, ¿cómo podemos empezar a crear fondos de rescate o fondos de becas para nuestros estudiantes de ciencias? ¿Cómo apoyamos esa estrategia? Porque al final nuestra facultad, nuestra misión es transformar vidas. Y es lo que queremos hacer. Pues esa palanca financiera pues nos está ayudando en ese tema. Y ahí, complementando lo que dice Andrés, es decirle a los profesores de sus excedentes de proyectos, en vez de utilizarlos de pronto en un monitor o en un apoyo, es cómo más bien aportamos un poquito de eso a estudiantes propios para que tengan esa posibilidad de crecer y generar diversidad regional, que es a lo que le queremos apostar. Estamos agrandando nuestras becas, la beca Yerli, que son para estudiantes de matemáticas. Ya creamos un fondo para estudiantes de física. Ya hicimos los primeros pinitos ahí de aporte y creo que eso va muy bien. Y ahorita tenemos unas inversiones estratégicas que queremos hacer en colaboratorios de ciencias biológicas y unos equipos en geociencias que creo que va a ser muy beneficioso para nuestros estudiantes. Entonces ahí yo creo que es lo que nos ha ayudado trabajando en equipo, pensando estratégicamente, pues contribuyendo a la sostenibilidad. Exacto, la triple sostenibilidad. Muchas gracias. Gracias, Vice. Cata, Andrés, Isa, muchas gracias por participar en este episodio de Conexión BAF. Nos quedan algunas ideas fuerza. En primer lugar, cambiamos un proceso cuyo objetivo no es solo financiero, no es solo la plata, es para qué la plata. Tenemos que buscar una sostenibilidad financiera que ayude a la triple sostenibilidad, que permita pensar estratégicamente para usar los recursos en el futuro, sobre todo teniendo en cuenta de la tormenta que estamos atravesando por la tasa de natalidad, por lo que pasa con el ICETEX, por muchas variables exógenas que nos están afectando. Logramos trabajar colaborativamente, ganar confianza entre la administración central y las facultades y logramos asignar los recursos sin afectar la calidad de la docencia ni de la investigación, que es el core de la universidad. No se trata de una nueva metodología, se trata de una visión de futuro. Contamos con recursos suficientes para hacer la transformación Uniandes. Les invito a seguir esta conversación respondiendo a la siguiente pregunta. ¿Cómo podrían contribuir a la triple sostenibilidad con decisiones más conscientes sobre el uso de recursos aplicando el enfoque de presupuesto base cero? Esto fue Conexión BAF. Nos vemos en el próximo episodio. Seguimos escuchando, seguimos transformando. Esto fue Conexión BAF. Hasta la próxima.